Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nos encontramos alegres de poder compartir con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a conversar y vamos a iniciar conversando acerca de la figura de San José. El Papa nos ha propuesto hacer de este año el año josefino para poder meditar en la enseñanza que nos deja este hombre de Dios. Pero como siempre lo hacemos antes de comenzar y sobre todo para poder permitir que nuestros corazones se dispongan a la escucha de la palabra de Dios, vamos a orar. Ahí donde está, yo le quiero invitar que usted se ponga en esa disposición de escucha de la palabra, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos agradecerte porque tú siempre sales a nuestro encuentro. Tú siempre diriges tu palabra, Señor, hacia cada uno de nosotros. Y hoy quieres conversar, Señor. Permítenos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto, un corazón que te escuche, un corazón que atesore tu palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a conversar acerca de San José. En diciembre de 1870, el Padre Pío IX dedica o declara a San José como patrono de la Iglesia, aquel que custodió a Cristo cuando Cristo era un bebé aún. Es aquel que sigue custodiando a la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Pues 150 años después de haber sido declarado como patrono de la Iglesia, el Papa Francisco nos ha invitado y nos ha regalado una carta apostólica, la carta apostólica Corazón de Padre, cuya figura principal es la figura de San José. Y por eso, durante este tiempo vamos a dedicar algunas reflexiones para meditar acerca de lo que es San José, lo que nos enseña San José. El día de hoy vamos a meditar acerca de San José, simplemente Padre. ¿Por qué? Porque la primera enseñanza que nos deja San José es la enseñanza de asumir la responsabilidad de ser padres. Es la primera enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Nos dice la palabra de Dios: y decían, ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué interesante, cuando Jesús hablaba en Nazaret, todos aquellos judíos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y esa palabra o ese término, hijo de, se refiere a un término de carácter jurídico. ¿A qué me refiero? Es el hecho de que Jesús, hermanos, es reconocido como aquel que tiene los derechos de ser hijo de José. Pero más allá de ser Jesús aquel que tiene los derechos, esta palabra hijo de tiene un significado más profundo con referencia al Padre. Es el Padre, es decir, José, aquel que ha asumido para con Jesús las obligaciones de ser padre. Es su padre, José, quien ha asumido las responsabilidades concretas, es el que se ha apropiado de las responsabilidades de ser padre, educando a Jesús, llevando alimento a su casa, haciendo todo aquello, hermanos, que algunos padres responsables hacen con sus hijos. Por ello decimos que José, la primera enseñanza que nos deja es la enseñanza de ser padres, porque cuánto se parecen a José, hermanos y hermanas, aquellos padres que han asumido esa responsabilidad paternal. No porque ceden a sus hijos sencillamente un apellido, sino porque ceden a sus hijos lo más importante,
probablemente la importancia de educar a sus hijos, la responsabilidad de asumir todas las responsabilidades asociadas con el hecho de traer un hijo a la vida, la responsabilidad de guiar, de custodiar a un hijo. ¿Sabe? Hace unos días platicando, conozco a un hermano que él es soldador. Él se dedica al oficio de la soldadura y un día me decía a mí, te voy a presentar a mi maestro. Y él me presentó a su padre. Y él se sentía realmente orgulloso de haber sido educado, de haber sido amaestrado, digámosle, en ese oficio de la soldadura por su propio padre. Qué hermoso, decía yo, porque aquel padre es un padre que asumió esa responsabilidad, no solamente de traerlo a la vida, sino de también enseñarle lo necesario para la vida. Porque hay muchos padres que solamente traen hijos a la vida, pero no les enseñan lo necesario para salir adelante en sus propias vidas. José es aquel que es reconocido como el carpintero, pero José también es aquel que enseña a Jesús el oficio artesanal de la carpintería. Como muchos padres que asumen también esa responsabilidad de educar a sus hijos, es decir, no solamente de traerlos a la vida, sino también de enseñarles lo necesario para salir adelante en la vida. ¿Y cuántos hermanos tienen que aprender esa responsabilidad de ser padres que no huyan ante esa responsabilidad? Y tengo que decirlo, hermanos, porque fíjese que en nuestro país hay alrededor, según la estadística, hay alrededor de 2 millones de hogares. Pónganle que en cada hogar hay 4 personas, ustedes pueden decir, entonces fácilmente podemos decir, bueno, son 8 millones de personas, 2 millones de hogares. Pero de esos 2 millones de hogares, un poco más de 1 millón de hogares son hogares que están a cargo de una mujer. ¿Por qué? Porque delante de esos hogares no hay un padre responsable. No hay un padre, ha habido un padre que solamente ha procreado, pero que no ha asumido su responsabilidad delante de ese hogar. Porque en lugar de ser padres responsables, han sido las mujeres que han tenido que asumir la responsabilidad, inclusive algunas de ellas haciendo pasar la razonable humillación de tener que llevarle a un padre una demanda alimenticia. Porque son padres que no se les cae un 5 por sus hogares. ¿Cuánto tenemos que aprender de San José? Yo en lo particular tuve la oportunidad en determinada ocasión de conocer a algunas personas de ese tipo, por razones de trabajo, una persona en particular a quien muy bien recuerdo, a quien le llevaban una y otra demanda alimenticia, no solamente era una, sino que era 1, 2, 3 demandas alimenticias de diferentes personas. Y en cierta ocasión le tuve que decir, ¿sabes? Tú eres incapaz de dominarte. Lo mejor que puedes hacer por tu vida es castrarte. ¿Por qué? Porque eres incapaz de dominar tu propio ímpetu y andas dejando hijos regados por todos lados. Y es razonable, hasta humillante en algunos momentos, pero es razonable que estas personas exijan su derecho porque tú no eres responsable de cumplir con tu deber. ¿Cuántos padres de familia hoy hay en nuestras propias sociedades y cercanos tal vez a nosotros? San José, por el contrario, es aquel que asume la responsabilidad. ¿Sabe? Si recuerda usted, el Evangelio según San Mateo nos recuerda que el ángel, cuando se le aparece a José, el mensaje del ángel es: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de muchos pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese acto, hermanos, de poner
El nombre en la Biblia tiene el sentido de tomar posesión, pero no es el sentido de tomar posesión como quien toma posesión de un objeto, sino sobre todo el sentido de tomar posesión a alguien, porque es alguien a quien yo debo acompañar, es alguien a quien yo debo custodiar, es alguien a quien yo debo de proteger, es alguien a quien yo le debo de proveer. Como padres, usted, hermano que me mira, yo estoy obligado y estoy invitado a imitación de San José, de poder proveer, de poder custodiar, de poder proteger, de poder cuidar, en este caso, a las hijas que por gracia de Dios el Señor me ha dado. Yo conozco a muy buenos padres, por quienes oramos, por quienes seguimos pidiendo que San José sea su patrono, pero también conozco a muchos hijos golpeados por la vida. Y sabe, hermano, con tristeza lo digo, para que haya un hijo golpeado por la vida, se necesita un mal padre. Si tú no eres capaz, hermano, hermana, si tú no eres capaz de asumir la responsabilidad que San José asume, si la camisa te va a quedar muy grande, entonces, hermano, mejor ni siquiera lo intentes. Lo mejor es que tú te quedes solo probablemente, porque no eres capaz de asumir una responsabilidad. Por el contrario, si tú te sientes invitado a actuar como San José, siendo un hombre que asume su responsabilidad de custodiar, de cuidar, de proteger a su familia, bienvenido al club de aquellos que estamos intentando en la vida imitarle a Él. Y por eso, bajo su custodia, bajo su protección y bajo su intercesión, ponemos ese don grande de ser padres y buenos padres para nuestros hijos. Y por eso oramos diciéndole: San José, tú que fuiste un amantísimo Padre para nuestro Señor Jesucristo, en quien la Virgen María también puso la confianza de poner a Jesucristo su Hijo para que tú lo acompañaras como protector, como proveedor, como maestro en su vida. También enséñanos a nosotros, a quien el Señor nos ha dado, el Dios de lo alto, nos ha permitido participar de su paternidad. Enséñanos a nosotros a actuar como tú, a ser padres responsables, que custodien, que provean, que protejan, que guíen y que guiemos a nuestros hijos. Todo lo pedimos por tu intercesión, José, y en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos, hermanos, por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.